Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Familias de Excelencia. Recuerda, nuestro programa no pretende evitar los problemas porque iríamos en contra de la palabra. Nuestro programa pretende hacer lo que Jesucristo nos dice en ella, aprender a resolver los problemas que cada día se presentan en nuestro hogar. Según la palabra, según Juan 16:33, mientras estemos en este mundo siempre tendremos aflicciones, siempre tendremos dificultades, siempre vamos a tener problemas. Jesucristo en ningún momento promete quitarnos los problemas. Lo que Él sí promete es estar con nosotros, acompañarnos, entrenarnos, prepararnos para resolver ese tipo de problemas. Estamos mirando por qué fracasan las familias, por qué fracasa cada hogar, por qué fracasa lo que con tanto trabajo y esfuerzo hemos logrado. Es inevitable que muchos hogares tengamos problemas, tengamos dificultades. En el día de ayer mirábamos algo importante. ¿Por qué fracasan las familias? Algunas de ellas simplemente por la rivalidad que se presenta entre cada uno de los miembros de la familia. Recuerda que estamos basados en Nehemías capítulo 5. ¿Por qué fracasan esas familias? ¿Por qué fracasamos muchos de nosotros cuando nos casamos? La rivalidad que se presenta. Jehová de los ejércitos hizo a la mujer como el complemento para el hombre, no para competir con el hombre. Y es lo que cada día, con el transcurso de los años, de los días, es lo que hemos estado haciendo y lo que hemos estado mirando. La falta de oportunidades en el trabajo, los problemas, las dificultades que se presentan en nuestra vida, ha hecho que en lugar de ser el complemento el uno del otro, nos convirtamos en competencia el uno del otro. Miramos ayer también algo importante. ¿Por qué se presenta esa rivalidad entre los hijos? Porque muchos de nosotros preferimos, y mirábamos el ejemplo de José, el de los sueños. Sus hermanos lo odiaban porque Jacob lo prefería a él por ser el menor. Muchos de nosotros cometemos también esos errores. Vamos a mirar hoy un segundo punto importante. La escasez económica, un factor determinante para que muchas familias fracasen. Muchos de nosotros cuando nos hacemos cristianos a veces todo lo superespiritualizamos y creemos que el dinero no es tan importante. La palabra de Dios nos habla que el dinero no se debe amar, no debemos idolatrar el dinero, pero tampoco niega que el dinero es esencial y es importante para contribuir con una buena relación. Cuando nos casamos sin planificar, cuando nos casamos sin entender que se requiere del dinero para poder avanzar, para poder crecer también en el hogar, es cuando empezamos a tener problemas, cuando empezamos a tener dificultades. La palabra de Dios nos muestra cómo este pueblo unido, esta familia, la de Jacob, empezó a tener problemas, empezó a tener dificultades precisamente por la escasez de ese dinero. Miremos ahí en Nehemías capítulo 5, versículo 2, lo que nos habla. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer, grano para vivir. Cuando una pareja decide casarse sin planificar, entonces va a tener problemas, va a tener dificultades. El pueblo de Dios empezó a tener divisiones al interior de su familia, porque empezó a haber escasez, porque muchos de ellos no tenían la igualdad económica que tenían otros, y eso empezó a causar problemas, eso empezó a causar dificultades. Muchos de nosotros, aún siendo cristianos, nos casamos enamorados. Pero empieza a fallar la convivencia cuando no tenemos los recursos suficientes para poder vivir. La palabra de Dios nos dice que no debemos amar el dinero porque es objeto de todos los males, pero tampoco nos dice que no lo podamos tener. Recuerda que Jehová es el dueño del oro y de la plata, y si Él es el dueño del oro y de la plata, no es que sea malo. Lo malo es el mal uso que nosotros hacemos de ello. Cuando nosotros nos casamos sin planificar, sin entender que eso va a representar costos, gastos, entonces nos convertimos en carga para nuestros padres, para nuestros suegros, que es lo que hoy por lo general nosotros miramos. Cada matrimonio nuevo, en lugar de contribuir en la riqueza de la familia, lo que contribuye es con la pobreza. Donde tenían que comer 4, ahora tienen que comer 6, 7, 8 y muchos otros miembros más. Eso, en lugar de contribuir a fortalecer económicamente a una familia, lo que hace es debilitarla, y obviamente poco a poco va a llegar a esa pobreza y tarde o temprano va a tener problemas, va a tener dificultades.
Cuando nosotros no hemos sido acostumbrados en nuestro hogar a contribuir con los gastos, cuando no se nos ha delegado responsabilidades, nos casamos pensando que es lo más fácil del mundo. Nos casamos, vamos a la plaza de mercado y se nos olvida que tenemos que llevar dinero para hacer las compras. ¿Dónde comienza esa falla económica en las familias, en nuestros propios hogares? Cuando nuestros padres, en el afán de querernos proteger, ellos quieren evitarnos todo tipo de dificultad, todo tipo de sufrimiento. Muchos padres decimos es que yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Yo quiero darle a mi hijo todo lo que yo no pude tener. Y con eso, en lugar de contribuir en hacer un hogar fuerte, lo que hacemos es que el día de mañana, cuando nuestros hijos se casen, tengan las mismas debilidades que nosotros tuvimos o peores todavía. Muchos de nosotros, gracias al sufrimiento, gracias al esfuerzo, hemos logrado adquirir algo. Cuando nosotros a nuestros hijos les negamos la oportunidad de luchar, de sufrir, lo que estamos es también negándoles la oportunidad de llegar a tener algo. Recuerda que si tú tienes algo es porque sufriste, porque luchaste, porque trabajaste duro para conseguirlo. Si tú le impides a tu hijo que luche, que se esfuerce, que sufra por conseguir lo que necesita, lastimosamente lo estás condenando a esa pobreza, lo estás condenando a que tenga dificultades económicas y eso va a repercutir el día de mañana cuando también forme su hogar. ¿Qué debemos hacer? Calcular los gastos. Si es antes de casarse, ¿dónde voy a vivir? ¿Con qué voy a mantener a mi familia? Cosas que muchas veces nosotros no lo hacemos. Si nuestros padres, antes de nosotros tomar la decisión de casarnos, nos hicieran ver exactamente cuánto cuesta sostener un hogar, cuánto cuesta mantener un hogar. Si antes de nosotros casarnos, nuestros padres nos dijeran y nos exigieran, si te vas a casar, debes saber dónde vas a ir a vivir. Si te vas a casar, debes tener un lugar donde ir a vivir. Pero muchos de nosotros no lo hacemos porque nuestros padres nos permiten vivir en la casa de ellos. Cuando nosotros vivimos en la casa de nuestros padres no vamos a tener necesidad, eso es verdad. Pero lastimosamente solamente la necesidad es lo que hace que alguien avance, que alguien crezca. Las necesidades es lo que hace que una sociedad se supere. Si hoy gozamos de grandes beneficios en cuanto a la tecnología y los grandes descubrimientos, es porque alguien no solamente miró una necesidad, sino que también descubrió la forma de suplir esa necesidad. Si no hubiéramos tenido la necesidad de transportarnos, no hubieran bicicletas, motos, carros, aviones. Si no hubiera la necesidad de la luz, nadie hubiera descubierto ese maravilloso descubrimiento. Solamente la necesidad es lo que hace que avancemos. Cuando nosotros no tenemos necesidad, entonces nos acomodamos y no tenemos para qué avanzar, no tenemos para qué hacer. Si tú vives con tus padres, no necesitas otro juego de sala porque total ni tampoco alcanza. Con el que tienen tus padres es más que suficiente. Tampoco vas a pensar en mejorar tu cama porque con la que duermes y te han prestado es más que suficiente. Por lo tanto, si nosotros calculamos los gastos, entonces vamos a evitarnos una serie de problemas. La Biblia nos habla muy claro al respecto. Lucas capítulo 14, versículos 28 al 30, ¿qué nos dice? Lucas 14, 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comenzar hagan burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. La Biblia en ningún momento nos dice todo aquel que tenga un gran proyecto, todo aquel que quiera hacer algo, simplemente hágalo por fe. La fe es importante. Es necesario que nosotros tengamos fe para lograr los proyectos que nos hemos propuesto. Pero también la Biblia nos dice que además de esa fe que nosotros debemos tener, también debemos aprender a calcular los gastos. Lucas es muy claro en su exposición en la palabra. Todo aquel que quiera construir una torre es necesario que se siente primero, coja papel y lápiz y se ponga a calcular los gastos. Nosotros los cristianos todo lo espiritualizamos y entonces hablamos simplemente de fe. La fe es importante, pero la fe también tiene que ir acompañada de obras. Las obras no nos salvan, pero sí hace que nosotros logremos lo que nos proponemos aquí en la tierra. Por lo tanto, es necesario que aprendamos a calcular esos gastos, que a nuestros hijos les mostremos esos gastos, lo que ellos van a tener que hacer. Las familias cada día se deterioran, cada día las familias se destruyen,
por un factor importante, no por falta de amor, sino por falta de dinero. No significa esto que nosotros deberíamos ser materialistas. No estamos hablando de materialismo, no estamos hablando de interés. Estamos hablando de calcular los gastos para poder vivir bien. Si quieres tener hijos, no solamente debes pensar en realizarte como hombre, como mujer, sino también saber si puedes y tienes lo necesario para poder educar, para poder criar a ese hijo, para poder formar a ese hijo. Muchas mujeres que hoy en día están fracasadas en sus sueños, en sus anhelos, en sus propósitos, son aquellas mujeres que un día pensaron tener un hijo simplemente por realizarse como mujer. Y una vez que ya lo lograron, una vez que tuvieron su hijo, ahora no saben qué hacer con él. Se convirtieron en una mala mamá, lo deja por ahí tirado, no sabe qué hacer con él, reniega por ese hijo porque le truncó los sueños de universidad, de estudio, de trabajo. No se trata solamente de querer, se trata también de planificar. Jehová de los ejércitos nos concede cada anhelo de nuestro corazón, pero Él también sabe que algunos proyectos se necesita planificar. Todos queremos tener un gran negocio, una gran empresa, pero es necesario también planificar. Hay muchos cristianos que hoy viven en pobreza porque se han metido en negocios solamente llevados por las emociones, porque no calcularon los gastos. Hay muchas personas que hoy en día están mal, simplemente porque se creían super espirituales y todo lo atribuían a la fe y no calcularon los gastos. Lucas, en el capítulo 14, versículo 28, no nos dice si quieren hacer una torre, tengan fe. Él dice, si quieren construir una torre, siéntense, calculen los gastos. Hoy en día hay mucho cristiano arruinado, pobre, y le echa la culpa a Dios. Hoy en día hay muchas personas que una vez que se hicieron cristianos quedaron en la ruina total y creen que es Dios el culpable. Dios no es el culpable, eres tú. Somos nosotros, los hombres, los seres humanos, que nos metemos en actividades que no calculamos los gastos. Nos casamos sin calcular los gastos. Muchos de nosotros nos casamos simplemente porque pensábamos que el tren nos estaba dejando. Muchos de nosotros nos casamos porque simplemente se presentó la oportunidad o porque tal vez no queríamos quedarnos solos. Pero la gran mayoría de nosotros, los que hoy tenemos una pareja, una esposa, un esposo, no calculamos los gastos. Gracias a Dios y por su misericordia, todavía estamos activos en el matrimonio. Pero muchos no contaron con esa misericordia de Dios y hoy están separados. Por lo tanto, qué bueno que nosotros aprendamos que para tener un matrimonio estable es necesario también tener una estabilidad económica. Si tú estás estudiando, si todavía no tienes un buen empleo, no tienes una buena empresa, no tienes todavía definido tu futuro, entonces ¿para qué piensas en casarte? De seguro que vas a tener problemas, de seguro que vas a tener dificultades. No se trata solo de casarse para no quedarnos solos, se trata también de planificar los gastos que eso implica. Por eso Lucas es muy claro. Su palabra nos dice, si vas a construir una torre, debes sentarte a calcular los gastos, debes sacar papel y lápiz para ver si te conviene hacerlo o no te conviene hacerlo. Y si ya estamos casados y si ya tenemos ese problema económico o así no lo tengas, debemos aprender a prever esos gastos. Miremos ahí en Génesis 41, 29 y 30 un ejemplo de previsión, un ejemplo de cómo nosotros adelantarnos a esas difíciles situaciones que se pueden presentar. Génesis 41, versículo 29 y 30. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Tú y yo ya sabemos de qué estamos hablando, de la historia del sueño de José. Faraón, las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, que no era más que prever lo que iba a pasar. ¿Qué es lo que le dijo José a Faraón? El sueño lo único que quiere decir es que así como tenemos buenos momentos, también tenemos malos momentos. Que así como hay momentos donde todo nos sobra, llegarán momentos donde tal vez todo nos llega a faltar. Egipto está a punto de pasar por ese tipo de situación que tú y yo tal vez ya lo hemos vivido. Hay momentos donde tenemos buen empleo. Hay momentos donde tenemos buenas ganancias de nuestros negocios. Hay momentos donde el dinero nos sobra. El problema es que nosotros no aprendemos a prever esos momentos difíciles. Muchos de nosotros, los cristianos, tenemos muy buenos empleos, muy buenos ingresos, pero se vive en pobreza. Hay muchos cristianos que hoy en día viven en pobreza, no por no tener dinero,
sino porque simplemente no prevén. Cuando tienen dinero, derrochan. Cuando tienen dinero, lo malgastan. Y por eso viven en pobreza, por eso viven en escasez. Tal vez tú que me estás mirando dirás, bueno, yo no vivo en pobreza, yo no soy pobre, pero tal vez pudieras tener mucho más de lo que hoy tienes, pero tal vez pudieras vivir mejor de lo que hoy vives, pero no lo hacemos porque no hemos aprendido a prever. Este pueblo estaba a punto, Egipto, de vivir su peor momento. Tenía momentos de abundancia, pero también le iba a llegar unos momentos de escasez. Hoy tal vez estás pasando por un buen momento, por un tiempo de bendición, pero debemos prever los momentos difíciles. Eso no es ser negativo. Cuando hablamos de esto, muchas personas me dicen, pastor, pero eso es ser negativo. Prever los momentos difíciles no es ser negativo, eso es ser sabio. No siempre los momentos son buenos. Hay muchas personas que se creen que son muy positivos y por eso hoy en día viven en pobreza. Cuando el ejército va a hacer algún plan militar, siempre prevé por dónde va a entrar, pero también por dónde va a salir en caso de que sea derrotado. Y eso no es ser negativo. Todos los que conocen de administración saben que en administración nos han enseñado algún tipo de cosas, que todo plan, que todo proyecto tiene un margen de riesgo. Todo proyecto, por perfecto que parezca, tiene un margen de riesgo. Eso es a nivel contable, eso es a nivel de finanzas, y los expertos en finanzas lo saben. Si tú vas a hacer un proyecto, por muy perfecto que te parezca, debes tener un margen de riesgo, mínimo un 10%. Eso no es ser negativo, eso es prever. Y Dios esta tarde nos está diciendo, yo te he bendecido, pero debes prever. Yo te he bendecido, pero debes pensar en los momentos que posiblemente vas a tener de escasez. ¿Cuál era la solución entonces para Egipto y su pueblo, para Faraón y su pueblo Egipto? Era el ahorrar. Versículos 35 y 36, ¿qué nos dice? Versículo 35 y 36 de Génesis 41. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. José lo que le estaba diciendo es, mira Faraón, el sueño es muy sencillo. Hoy estás pasando por un momento muy bueno de vacas gordas, pero va a llegar un día donde las vacas gordas se van a acabar y vas a tener escasez. Por lo tanto, si hoy estás viviendo bien, si hoy tienes las vacas gordas, José le dijo, debes buscar a alguien que sea sabio, que ahorre para que pueda vivir en los momentos de dificultad. Si queremos tener matrimonios, familias estables, también es necesario pensar en el factor económico. Si hoy estás pasando por buenos momentos, no desperdicies la bendición. Ahorra para el día de mañana. Y si el día de mañana no tienes necesidad, mejor. Quiere decir que vas a tener más. Si el día de mañana no vas a tener escasez, qué bueno. Pero puedes pensar en tu vejez. Pero puedes pensar más allá en ese futuro. Esta tarde lo que Jesucristo nos quiere decir es que uno de los factores importantes y que determina que una familia viva mal es la escasez económica. No estamos hablando de que seamos materialistas, pero sí estamos hablando de que Jesucristo nos manda que seamos previsivos, que seamos organizados, que calculemos los gastos. Por eso Lucas en el capítulo 14 nos dice, todo aquel que quiere construir una torre, es necesario que se siente, que saque papel y lápiz y que calcule los gastos, para que no se vaya a quedar corto en su proyecto y después los demás se vayan a burlar. Esto es más que fe. Lucas no dice, si quieres construir una torre, lo único que necesitas es fe. Lucas dice, además de la fe, necesitas calcular los gastos. Hay cantidad de cristianos que viven en pobreza absoluta y que le echan la culpa a Dios. Y Dios no tiene la culpa de tu desorden, Dios no tiene la culpa de nuestro desorden. Si hoy estás viviendo también un momento muy bueno, el calcular los gastos también tiene que ver con prever. Por eso José con el sueño que le interpreta a Faraón. 7 vacas gordas, prosperidad, abundancia, pero que también llegarían a Egipto 7 años de escasez.
¿Cuál era la solución? Los 7 años de abundancia deberían servir para ahorrar para los 7 años de escasez. Y eso no es ser negativo, eso es ser realista, eso es ser sabio. Si hoy estás pasando por un buen momento, no desperdicies. No hagas cosas innecesarias, no gastes en cosas innecesarias. Hay muchas personas que gastan innecesariamente. Hoy estamos en un tiempo del consumo, donde nos ofrecen cantidad de oportunidades para endeudarnos, tarjetas de crédito, créditos blandos supuestamente, que nos llevan a cada día a meternos en más deudas, que cada día nos llevan a adquirir productos que no necesitamos. Haz un estudio en tu hogar y vas a encontrar cantidad de objetos que tú no necesitas y que compraste. Vas a encontrar que hay cantidad de gastos que hiciste y que no eran necesarios. El tema entonces en este día, ¿qué es lo que hace que una familia falle? La escasez económica. Es necesario educar a nuestros hijos para ello. Es necesario a nuestros hijos educarlos, que si se van a casar o piensan en casarse, deben calcular los gastos, para que el día de mañana no se convierta en carga para ti, para que el día de mañana no te lleven a cuidar los nietos, para que el día de mañana no vayan a arrimarse a tu casa, no porque no los queramos recibir, sino porque es necesario que ellos hagan su vida para que puedan prosperar, para que puedan avanzar. Es el tema, entonces, en esta tarde, si Dios lo permite, estaremos el día de mañana con un nuevo punto de lo que estamos tratando en esta semana. Recuerda que esta semana estamos hablando del por qué fracasan las familias. Hemos visto 2 puntos importantes: la rivalidad entre pareja, la rivalidad entre hermanos, el preferir a unos hijos más que a otros, el preferir a los hijos por encima de los padres, por encima del esposo, de la esposa, por preferir a la esposa, por preferir al esposo y abandonar a los hijos. Cualquier tipo de preferencia causa rivalidad en el hogar. Y este segundo punto, la escasez económica. ¿Cómo la solucionamos? Con un buen proyecto. ¿Cómo solucionamos la escasez económica? Con calcular los gastos y sobre todo con prever los momentos difíciles. Los esperamos el día de mañana, si Dios así lo permite, con un nuevo punto que nos lleva a entender que Jesucristo no solo quiere darnos salvación y vida eterna, Jesucristo también quiere que tengamos vidas de excelencia. Hay un problema con nosotros los cristianos, es que simplemente creemos que la palabra de Dios nos habla de infierno, nos habla de cielo, nos promete un cielo allá en lo espiritual. Pero Jesucristo también quiere darnos vidas de excelencia, que tengamos familias de excelencia. Dios los bendiga. Hasta la próxima oportunidad.